Buenas, profesora Paola. Esta tarde le voy a exponer sobre la memoria. Mi nombre es Marlon Antonio Manuel Enrique, soy de 12º de BTP en Informática. Memoria. Son dispositivos donde residen provisionalmente los programas y datos utilizados por el procesador. A la memoria también se le conoce como memoria RAM, que significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Memoria RAM. La memoria RAM es la memoria física del sistema, es decir, los chips o módulos empleados por el procesador para almacenar los programas activos principales y sus datos. La memoria RAM es de tipo aleatorio, porque se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes anteriores. Sin duda alguna, la memoria RAM es la más común en los ordenadores. Clasificación de los chips de memoria. Entre ellos está SIM con una M con 30 pines y SIM de doble N con con 72 pines. SIM con 30 pines. Tenían 8.96 centímetros de largo por 1.92 centímetros de alto y permitían el manejo de 8 bits con capacidades de almacenamiento de 256, 512 kilobytes, 1 mega, 2 megas, 3, 2, 4, 8, 16, 32 hasta 64 megabytes. SIM con 72 pines. Estos sustituyeron a los SIM de 30 pines y tenían 10.88 centímetros de largo por 2.54 centímetros de alto y permiten el manejo de 32 bits con capacidades de almacenamiento de 4, 8, 16, 32 y 64 megabytes. DIMM, Dual Inline Memory Module, o módulo de memoria de doble línea. RIM, Rambus Inline Memory Module, o módulo de memoria en línea Rambus. DIMM. Los DIMM se parecen mucho a los SIM, pero son físicamente más grandes. El módulo de 168 pines contiene un bus de datos de 64 bits, mientras que cada SIM tiene cada pin conectado a la parte frontal y a la posterior. Un DIMM mantiene todas las señales eléctricas separadas. El tamaño añadido a los pines de los DIMM modernos soportan fácilmente 64, 128 y 512 megabytes de RAM, ofreciendo una cantidad de RAM importante en uno de los módulos solamente. Los RIM. Estos RIM son de memoria avanzada, llamados también módulos de memoria en línea Rambus directo. Transfieren datos en conjunto de 16 bits junto con canales dedicados de memoria. Las primeras implementaciones RIM usaban 168 pines, pero los módulos RIM de 600 MHz PC 600 y 700 y 800 MHz PC 800 disponibles actualmente cuentan con 184 pines. DDR, Double Data Rate. La memoria DDR es DRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory, doble frecuencia de datos. Es una evolución de SDRAM estándar en la cual los datos son transferidos a una velocidad doble. Para ello, en lugar de duplicar la frecuencia del reloj, la memoria DDR transfiere los datos en un ciclo de reloj, uno durante el flanco de bajada y otro durante el estado de subida de la señal del reloj.
La memoria RAM está constituida por chips individuales que contienen una serie de celdillas. Estos chips se pueden utilizar de diversos formatos de encapsulado. Entre ellos está DIP, SIM y DIMM. La DIP, Dual Inline Package, es el encapsulado más antiguo y utiliza dos filas de conectores y se presenta en una carcasa de plástico rectangular. SIM, Simple Inline Memory Module. Posterior al encapsulado DIP, reúne varios chips de memoria en un circuito impreso. Originalmente usaba un conector de 30 contactos para posteriormente progresar a los 72. DIMM, Dual Inline Memory Module. Consiste en una pequeña placa de circuitos impresos de 168 contactos. Memoria DDR1 y memoria DDR2. Memoria DDR1. Su frecuencia es de 266, 333, 400 hasta 7533 MHz. Las memorias DDR1 cuentan con 168 pines, así como una muesca ubicada estratégicamente y evita que al insertarlo no haya riesgo de colocarlo de una forma incorrecta. Los módulos de memoria DDR1 se utilizaron inicialmente en computadoras como microprocesadores de la familia AMD, que son Atom e Intel, en productores Pentium 4. Existen módulos de memoria con capacidades de almacenamiento de 128, 256, 512 MB y hasta de 1 GB. Memoria DDR2. Su frecuencia es de 400, 666 y 800 MHz. Los DDR2 cuentan con 240 pines también. Cuentan con una muesca que permite conectarla de manera correcta y se utilizan en equipos con microprocesadores de AMD, Athlon 64, Athlon 64x2, Athlon 64x2 Dual Core, y en el caso de Intel se utiliza en equipos de Pentium 4, Core 2 Duo, Core 2 Quad y Core Quad. Memoria DDR3. Su frecuencia es desde 1066 MHz hasta 2000 MHz. La memoria DDR3 tiene los chips de memoria en ambos lados de la tarjeta y cuentan con un conector especial de la tarjeta y cuentan con un conector de 240 pines. En su mayoría cuentan con un disipador de calor para que no se sobrecaliente. Con los sistemas operativos Microsoft Windows más recientes, en sus versiones de 32 bits, es posible que no se reconozca la cantidad de memoria DDR3 en su totalidad, ya que solo se reconocerá como un máximo de 2 o 3 GB. Sin embargo, el problema puede ser resuelto instalando la versión de 64 bits. Partes de la memoria RAM: tarjeta, pines, chips y muesca. Tarjeta: placa plástica sobre la cual están soldados todos los componentes de la memoria. Pines: gases de la que se inserta en la ranura para memoria de la tarjeta. Chips: módulos de memoria volátil. Muesca: permite ensamblar de manera correcta las memorias. Memoria ROM: Read Only Memory, memoria de solo lectura. Un tipo de memoria que puede almacenar datos de manera permanente o semipermanente. Es conocida como de solo lectura porque es imposible o muy difícil escribir en ella. La ROM también se le conoce como memoria no volátil, porque cualquier dato almacenado en ella permanece ahí aunque interrumpa el suministro eléctrico. Memoria caché. La memoria caché es una pequeña cantidad entre 8 kilobytes a 1 megabyte de memoria muy rápida, tal como SRAM, Static Random Access Memory, o memoria estática
de acceso aleatorio, que forma una interfaz entre el CPU y la DRAM corriente. Un circuito controlado en la caché en la tarjeta madre registra las posiciones de memoria a las que se accede frecuentemente, así como las posiciones de memoria vaticinadas, y copia esos contenidos en la caché. Disposición lógica de memorias convencionales. Memoria convencional. La computadora, PC, XT, originales fueron diseñadas para emplear 1 MB de RAM. Este megabyte está dividido en varias secciones, algunas de las cuales tienen usos específicos o especiales. Todos pueden leer y escribir en todo megabyte, pero pueden manejar la carga de programas solo en la proporción de espacio RAM, llamada memoria convencional, la cual era de 512 kilobytes en la PC. Los otros 512 estaban reservados por su uso por parte del sistema, incluyendo la tarjeta madre y las tarjetas adaptadoras conectadas en sus ranuras. El área de la memoria superior. El término de memoria superior, UMA, describe los 384 kilobytes reservados en la parte superior del primer megabyte de memoria de su sistema operativo en la PC XT y al primer megabyte en un sistema tipo AT. La manera en que los 384 kilobytes de memoria superior son usados, como se describe a continuación en los primeros 128 kilobytes después de memoria convencional, se le conocen como RAM de video. Los segundos 128 kilobytes quedan reservados para los BIOS de adaptadores residentes en sus chips ROM en algunas tarjetas conectadas a las ranuras de bus. Y los últimos 128 kilobytes de memoria están reservados para los BIOS de tarjeta madre, el sistema básico de entrada-salida, el cual se almacena en chips ROM. Memoria RAM de video. La adaptadora de video instalada en su sistema emplea una porción del primer megabyte de memoria para contener información de gráficos o caracteres para despliegue, pero esto solo se activa o emplea en el modo básico VGA. Una tarjeta de video puede tener 4, 8 o más megabytes en tarjeta, pero la mayoría de ellos se emplea por el conjunto de chips de video en la tarjeta y el procesador no accede a ellos en diferentes circunstancias. Memoria para el BIOS de la tarjeta madre. Los últimos 128 kilobytes de memoria reservada son usados por el BIOS de la tarjeta madre. Los programas de BIOS en ROM controlan el sistema durante el proceso de arranque y permanecen como controladores para varios dispositivos del hardware. En el sistema durante la operación normal, dado que esos programas deben estar disponibles de manera inmediata, no pueden ser cargados desde un dispositivo como el disco duro. Memoria extendida. Para que un sistema pueda direccionar memoria más allá del primer megabyte, el procesador debe funcionar en modo protegido, que es el modo nativo de los 286 y superiores. En un 286 y superiores, solo los programas más diseñados para funcionar en modo protegido pueden aprovechar la ventaja de la memoria extendida. Los 386 y superiores ofrecen otro modo llamado modo real virtual, el cual permite a la memoria extendida ser parte de un trozo de 1 megabyte, cada uno con su propia sesión de modo real. El modo real virtual también permite a varias de esas sesiones correr de manera simultánea en área protegida de memoria, las cuales pueden ser vistas
como sesiones con indicadores de 2 o como ventajas dentro del Windows 9X, NT, u OS Pleca 2. Memoria total instalada o memoria total instalada y la memoria total útil. Por ejemplo, la mayoría de sistemas con 16 MB de RAM, es decir, 16.384 kilobytes instalada, muestran durante la post o al ejecutar el programa de configuración un total de solo 16.000 kilobytes instalados. Esto indica 16.384 kilobytes menos 16.000 kilobytes, igual a 384 de memoria faltante. Algunos sistemas pueden mostrar 16.256 kilobytes con los mismos 16.000 megabytes, bueno, los 16 megabytes instalados, lo cual resulta en 16.384 kilobytes menos 16.256 kilobytes, lo que hace un resultado de 128 faltantes. Si ejecuta su programa de configuración y revisa sus valores de memoria base y memoria extendida, encontrará más información que solo la cifra total mostrada durante la post. En la mayoría de los sistemas con 4.096 kilobytes, 4 megabytes, hay 648 kilobytes de memoria base y 3.072 kilobytes de memoria extendida. Cassette. La cassette es una estructura de metal o plástico donde se ensambla la placa madre y los diferentes componentes de ella como tarjetas de sonido, video, televisión, entre otros. Comúnmente el cassette es conocido con los siguientes nombres: caja, carcasa, chasis, gabinete o torre de computadora. Los tipos de cassette son de torre y cassette desktop. En los de torre, el más común es el mini torre. El cassette de tipo torre no está diseñado para colocar un monitor CRT sobre su costado, por lo que ocupa más espacio, ya que el cassette y monitor debe colocarse sobre el escritorio. En comparación con los cassettes de tipo desktop, este permite colocar varios ventiladores internos y trae integrado puertos frontales que evitan colocar dispositivos de uso frecuente en los puertos traseros, puertos USB, puertos FireWire, Jack 3.5 para audífonos, entre otros. Cassette desktop. Este tipo de cassette está diseñado para colocarse de manera horizontal, acostado sobre una superficie firme, y soporta el peso de un monitor CRT encima de él. También tiene pocas posibilidades de colocarle más unidades ópticas, lectores de memoria digitales y discos duros. Laptop y teclado. La laptop, no podemos no podemos hablar de memoria y dejar a un lado lo que es la laptop o las computadoras, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la laptop. La laptop es un ordenador portátil con una pantalla en la parte superior y el teclado en la parte inferior. El teclado es el dispositivo principal para que el usuario se pueda comunicar con la PC y tenga control sobre el sistema. En el teclado existen dos interruptores, que está el interruptor mecánico y el interruptor de membrana. En el interruptor mecánico existe el teclado de plástico laminado. Un teclado de computadora está formado por un conjunto de 3 láminas plásticas. En la superficie inferior están grabados todos los contactos que se necesitan. La lámina intermedia tiene perforaciones las cuales coinciden con la posición de un determinado interruptor. En la parte superior de estas 3 láminas plásticas se encuentra una membrana de goma que sirve de elemento accionador y soporte y resorte
sobre cada uno de los domos de membrana de goma se encuentra la tecla correspondiente. Cuando se presiona una tecla, el domo de la membrana de goma se flexiona y empuja la lámina superior hacia la lámina inferior. De esta forma se cierra el contacto y se envía la señal correspondiente. Interruptor de membrana. En este interruptor de membrana está el teclado de membrana. El principio de operación de este interruptor se basa en una placa de circuito impreso donde se encuentran las pistas separadas por un pequeño espacio, y sobre esta placa se localiza una lámina de goma moldeada con la forma de todas las teclas, y debajo de cada una de estas teclas existe una pequeña zona que tiene una pintura conductora, de manera que cuando se oprime la tecla, la pintura establece el contacto eléctrico entre ambas terminales del circuito. Accesorios para la PC de acuerdo a sus conectores. Tenemos los periféricos de entrada y los periféricos de salida. Entre los periféricos de entrada está el teclado, que es muy conocido, el teclado inalámbrico, el ratón o mouse, escáner, entre otros. También está la cámara de las computadoras, que son periféricos de entrada. Bueno, en este caso voy a hablar del teclado inalámbrico, que es un periférico o dispositivo de entrada que consiste en un sistema de teclas como los teclados normales y permiten la introducción de datos al ordenador, con la diferencia que no requiere del cableado. Permite activar o desactivar la alarma desde cualquier lugar de la casa a distancias menores de 100 metros del sensor del teclado. Ratón. El ratón y el mouse son dos partes principales junto con el monitor de la computadora. El ratón es un dispositivo señalizador o apuntador que se utiliza para facilitar el manejo de un entorno gráfico en la computadora, controlando los movimientos del cursor en la pantalla. Con el mouse se pueden seleccionar, arrastrar objetos, textos, hacer un clic, doble clic en una aplicación, hacer una infinidad de cosas. En este caso aquí podemos con el mouse podemos señalizar aquí ratón y todo esto. Escáner. El escáner, junto con por lo general es escáner e impresora, y la impresora va en los periféricos de salida. El escáner es un periférico que ofrece una forma de convertir documentos y fotografías de diferentes tipos en una forma legible por la computadora. Un escáner funciona transfiriendo señales digitales que representan al documento para su procesamiento en la computadora. Periféricos de salida. Entre estos están los monitores, que en los monitores está LCD de color, monitor CRT. También está los parlantes, como dije antes, las impresoras. Monitor es el que muestra el resultado de los programas y funciones del sistema. El controlador de video controla el monitor y muestra la imagen del video. El cable de señal del monitor tiene en su extremo un conector de alta densidad de 15 contactos que entra perfectamente con el conector de la tarjeta de video. LCD de color es una pantalla de cristal líquida o LCD, Liquid Crystal Display. Es una pantalla delgada o plana formada por un número de píxeles en color o monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. Monitor CRT.
está basado en un elemento CRT, tubo de rayos catódicos, con capacidad de representar hasta 1600 a 2000 megapíxeles. En la pantalla, los monitores CRT emplean tubos cortos pero con la particularidad de disponer de una pantalla completamente plana. Como dije, el impresor es otro de los periféricos de salida que imprime en distintas formas la información almacenada en la computadora: textos, gráficos, imágenes, fotos, una infinidad de cosas. En la actualidad, las más utilizadas son las impresoras de inyección, las láser y las matriciales. Otros de los periféricos de salida son los parlantes. En, en los parlantes podemos encontrar, eh, los parlantes a nosotros nos sirven para, para cuando estamos viendo un video, poder escuchar lo que dice el video y así sucesivamente. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.